Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. procedamos en paz. Domini Christi. Amén. O Sanctissima, o Purissima, Dulce Virgen Maria, Madre amada, Immaculada, En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Padre, que así como celebramos en la fe la fiesta de la resurrección de tu Hijo, podamos también alegrarnos con todos los santos, cuando Él vuelva en su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas y luego volvieron con la orden de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: Atenienses, veo que ustedes son, de todo punto de vista, los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos de hombre, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco puede ser servido por manos humanas como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da a todo la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo salir de un solo principio de todo el género humano, para que habite sobre toda la tierra, y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras, para que ellos busquen a Dios, aunque sea a tientas, y puedan encontrarlo. Porque en realidad Él no está lejos de cada uno de nosotros. En efecto, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como muy bien lo dijeron algunos poetas de ustedes, nosotros somos también de su raza. Y si nosotros somos de la raza de Dios, no debemos creer que la divinidad es semejante al oro, la plata o la piedra, trabajados por el arte y el genio del hombre. Pero ha llegado el momento en que Dios, pasando por alto el tiempo de la ignorancia, manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día para juzgar el universo con justicia, por medio de un hombre que Él ha destinado y acreditado delante de todos, haciéndolo resucitar de entre los muertos. Al oír las palabras resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: otro día te oiremos hablar sobre esto. Así fue como Pablo se alejó de ellos. Sin embargo, algunos lo siguieron y abrazaron la fe. Entre ellos estaba Dionisio el Areopagita,
una mujer llamada Dámaris y algunos otros. Después de esto, Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben al Señor desde el cielo, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los ancianos, los jóvenes y los niños, alaban el nombre del Señor. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es sublime. Su majestad está sobre el cielo y la tierra, y Él exalta la fuerza de su pueblo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. A Él la alabanza de todos sus fieles, y de Israel el pueblo de sus amigos. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Aleluya, 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 aleluya. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: «Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse, por favor. Nosotros estamos haciendo una serie de catequesis sobre las virtudes. Hoy, aunque sea un poco no continua la catequesis, pero porque a veces hay otros temas importantes que tratar, pero vamos a continuar ahora con las virtudes cardinales, que son la prudencia, la fortaleza, la justicia, la fortaleza y la templanza. Se llaman virtudes cardinales porque viene del latín la palabra cardinal, y cardinal es de cardo cardinis, que significa gonce. Entonces vemos las puertas, ¿no? Tienen un gonce sobre el cual se mueven. Bueno, pues así lo mismo, nuestra vida espiritual, nuestra vida de todos los días, por así decirlo, tiene unos gonces. Y esos gonces son estas virtudes, ¿no? Estas 4 virtudes que decíamos antes. Y por lo tanto es sobre ellas que se apoya nuestro actuar, nuestro obrar rectamente. Y ahora vamos a tratar entonces de la virtud de la prudencia. La virtud de la prudencia es definida por el Catecismo de la Iglesia Católica como la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Y esto es interesante porque tenemos que saber cuál es nuestro verdadero bien y cuáles son entonces los medios.
Y a esto nos ayuda la prudencia. Nuestro verdadero bien es y será siempre imitar a Jesucristo. Siempre. Claro que después debemos discernirlo concretamente, que es a esto que nos ayuda la virtud de la prudencia. La virtud de la prudencia, por lo tanto, no es que a veces podemos, en el lenguaje común, ¿no?, decimos hay que ser prudentes. La virtud de la prudencia no es temor, no es timidez. Ay, no, porque, esto es muy difícil, entonces vamos a ser prudentes, nos retiramos. Está muy difícil el apostolado, entonces nos retiramos. ¿No? El profesor Plinio Correa de Oliveira decía que a nuestro Señor Jesucristo cargando la cruz, ya después de la tercera caída, habría muchísima gente que le habría dicho hay que ser prudentes. Entonces es mejor no llevar la cruz, es mejor dejarla, es mejor que otro se la lleve, porque ya lo has intentado 3 veces y 3 veces has caído, entonces prudencia. No. La prudencia no tiene nada que ver con la timidez, ni con el temor, ni con la cobardía. La prudencia es, como decíamos antes, la virtud que nos enseña a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien. Y el verdadero bien para Jesucristo era llevar la cruz y era morir en la cruz. Y a elegir los medios rectos para realizarlo. Si su verdadero bien eran para hacer la voluntad del Padre, morir en la cruz, pues tenía que llevar su cruz. Entonces Él la lleva hasta el final. Tampoco es doblez ni disimulación, ¿no? Entonces se podría aplicar a los políticos, ¿no? Son políticos prudentes porque engañan, utilizan medias palabras, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años habían publicado en el periódico, ¿no?, un discurso que cualquier político podía hacer, ¿no? Entonces tenía que elegir el número 1 de 7 campos, 1, 1, 1, y ya hacía un discurso, después el 2, 2, 2, otro discurso. ¿Y por qué? Porque es hablar sin decir, ¿no? Como decía uno, que la diplomacia consiste en nunca decir sí, nunca decir no y nunca dar la impresión de que se dice tal vez, ¿no? Pero eso lo podemos aplicar nosotros en nuestra vida práctica, ¿no? Entonces tiene un lenguaje prudente, eso es doblez, disimulación. No, la prudencia no es eso. La prudencia es, y por lo tanto yo como soy prudente escondo. No, eso no es prudencia. La prudencia es discernir nuestro verdadero bien y elegir los medios rectos para alcanzarlo. Entonces, por ejemplo, un chico que tiene la vocación de casarse, pues la prudencia consistirá, en primer lugar, saber elegir una buena esposa, ¿no? Entonces, por poner ese ejemplo, ¿no?, ¿cuáles son las partes de la prudencia? ¿Cómo son las partes integrales, ¿no?, que Santo Tomás de Aquino llama de la prudencia? No vamos a hablar de todas porque iríamos demasiado lejos, vamos a escoger las principales, ¿no? La primera es memoria de lo pasado. Entonces, imaginemos, ¿no?, un chico que quiere casarse con una chica. El chico es creyente, la chica no es creyente. Memoria de lo pasado. No tal vez con lo que ha pasado conmigo, sino con lo que ha pasado con otros. Entonces yo analizo. Un creyente se casó con un no creyente, llevó una vida de infierno. Claro, porque uno quería practicar los 10 mandamientos y los otros no querían practicarlos. Y esto se ha repetido en varios matrimonios que conozco. Memoria de lo pasado. Yo debo recordar, debo analizar qué ha ocurrido anteriormente. ¿Cuál es otra parte? Inteligencia de lo presente. Es que a mí me trata como si fuese un rey. Sí, ¿y a los otros cómo los trata? Porque de repente, claro, está enamorado del chico, entonces lo trata de maravilla, pero a los otros los trata mal, de una manera egoísta, ¿no? Entonces, inteligencia de lo presente. Saber que el enamoramiento va a pasar, porque lo he visto que los otros pasa, el enamoramiento va a pasar y a mí me va a tratar como trata a los otros.
docilidad, saber oír, ¿no? Entonces una persona, un chico, como decíamos, quiere casarse con una chica, saber oír, saber escuchar, saber pedir consejo. Hoy en día no se aceptan los consejos, ¿no? Saber pedir consejo. Razón, que la podríamos llamar de reflexión, saber reflexionar, saber pensar. Hoy en día en el mundo de Internet no se reflexiona mucho, pero saber reflexionar. Entonces yo tengo memoria de lo pasado, tengo inteligencia de lo presente y yo voy a reflexionar. He escuchado, voy a reflexionar. La parte principal, sin embargo, está en la providencia. Providencia significa, viene del latín, procul videre, ver a lo lejos. ¿Qué va a ocurrir de aquí a 20 años si yo me caso con una persona que no es creyente? ¿Qué es lo que va a ocurrir con una persona si yo me caso con una persona que no practica la castidad y por lo tanto no es capaz de cumplir delante de Dios el compromiso que hizo en el bautismo? No es capaz. ¿Qué será en el futuro? Me hago esa pregunta. O simplemente porque tengo un sentimiento, entonces, ¡bum!, me caso. Otra parte que Santo Tomás de Aquino dice, la precaución. Precaución. Si yo sé que en determinadas circunstancias he hecho el mal, pues debo ser precavido y no ponerme de nuevo en esas circunstancias, ¿no? La circunspección, o sea, el considerar todas las circunstancias. Y esto es así, entonces, ¿no? El otro día una persona me decía, sí, es que cuando uno se casa con la esposa, se casa con los suegros, se casa con... Entonces debe analizar todas las circunstancias. Claro está, después de haber analizado, saber, esto es bueno para mí, me va a ayudar a mí a llegar a salvar a mi alma, esto me va a ayudar a educar bien a los hijos para que puedan salvar también sus almas. No voy a tener en casa a uno que va a enseñarle cómo no practicar los 10 mandamientos, cómo no tener fe. No, yo me voy a casar con uno que me va a ayudar a educar bien a los hijos. Entonces yo voy a ser verdaderamente prudente. Si las personas fuesen más prudentes a la hora de casarse, posiblemente no habría tantos divorcios, tantas separaciones, tantas tragedias familiares. Vamos a pedirle a la Virgen, ella que fue la reina, es ejemplo, modelo y reina de la prudencia, que nos ayude a ser verdaderamente prudentes. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Damián, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que jamás me separe de vos. Amén. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo, que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Durante la homilía se me olvidó decir un aspecto importante, que es cómo hacer crecer la virtud de la prudencia en nosotros. Y bueno, esencialmente son dos los medios que tenemos para hacerla crecer. La primera es la oración. Si nosotros no rezamos, no crece. Y la segunda es ejercitarla. Así como un deportista tiene que hacer entrenamiento para ser buen deportista, o un mecánico tiene que repetir muchas veces la misma operación hasta que llega a saber arreglar, por ejemplo, un coche bien, o un médico para ser un buen cirujano tiene que operar, pues para ser prudentes tenemos que ejercitar la virtud de la prudencia. Al primero la ejercitaremos menos perfectamente hasta que llegamos a poder ejercitarla, no digo que perfectamente, porque en esta tierra nada es perfecto, pero hasta poder ejercitarla como los santos la han ejercitado. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.